Gracias, secretaria. En este momento pido permiso a este consejo para leer un pequeño posicionamiento institucional. Quiero referirme a un asunto que considero importante para la vida institucional de este Consejo General y sobre todo para el adecuado funcionamiento de nuestra democracia. El Instituto Nacional Electoral tiene una obligación constitucional que no admite excepciones: aplicar la ley y ejercer las atribuciones que ésta le confiere con independencia de quien promueve un asunto o quien resulte involucrado. Esa obligación corresponde a todas las áreas y órganos del Instituto. Las comisiones, las direcciones ejecutivas y este Consejo General tienen competencias expresamente previstas en nuestro marco jurídico. Y quienes integramos estos órganos tenemos no solamente el derecho, sino la obligación de analizar, deliberar y votar los asuntos sometidos a nuestra consideración. Toda resolución del INE puede ser criticada. Toda determinación puede ser controvertida por las vías que establece la ley y corresponde a los tribunales revisar nuestras decisiones y, en su caso, confirmarlas, modificarlas o revocarlas. El Instituto siempre ha respetado y seguirá respetando esas determinaciones. En materia de medidas cautelares, además, es importante recordar que estamos frente a decisiones de naturaleza provisional. No constituyen una resolución definitiva sobre la responsabilidad de una persona o de una fuerza política. Son determinaciones que la legislación encomienda a un órgano específico del Instituto y que se adoptan a partir de los elementos existentes en cada expediente. Podremos debatir los alcances de las normas, podremos discutir su interpretación, incluso puede considerarse necesario que el Poder Legislativo las modifique. Lo que una autoridad electoral no puede hacer es dejar de aplicar una disposición vigente. Y este es el punto que me parece fundamental. En otros momentos de nuestra historia reciente, distintas voces políticas expresaron preocupación cuando desacuerdos con decisiones de esta autoridad electoral trascendieron los mecanismos de impugnación y se tradujeron en denuncias ante órganos de control o instancias penales contra consejeras y consejeros por el sentido de sus decisiones. En aquel momento se señaló que las diferencias jurídicas debían resolverse por las vías institucionales y que ninguna actuación debía convertirse en un mecanismo para inhibir la independencia de quienes tienen la responsabilidad constitucional de decidir. Ese principio no puede depender de quién presenta la denuncia ni de quién ocupa una silla en este Consejo. Si fue válido defender la independencia de las consejerías, entonces es igualmente válido hacerlo en estos momentos. Hoy observamos que una diferencia respecto de una determinación adoptada por un órgano colegiado de este instituto ha sido llevada incluso ante autoridades extranjeras, planteando posibles consecuencias personales para quienes participaron en esa decisión. Quiero ser muy clara. No corresponde al INE cuestionar el derecho de ninguna persona a acudir a las instancias nacionales o internacionales que así considere pertinentes. Ese también es un derecho que debe respetarse. Pero como presidenta de este instituto, sí considero indispensable defender una condición básica de nuestra función constitucional. Ninguna consejera ni ningún consejero debe votar pensando en las consecuencias personales, administrativas, penales, políticas o internacionales que alguien puede promover en su contra por el sentido de su decisión, aun cuando hayan existido amenazas previas. Debe votar pensando exclusivamente en la Constitución, en la ley, en los precedentes aplicables y en los elementos que obran en el expediente. Porque si una autoridad modifica su criterio por temor a las consecuencias personales o amenazas, deja de ser independiente. Y la independencia del INE no pertenece a quienes hoy integramos este Consejo General. Es una garantía hacia la ciudadanía y a todas las fuerzas políticas sin excepción. Por eso mi posición es institucional. Defenderé el derecho de cualquier partido, persona o actor político a cuestionar nuestras resoluciones y acudir a los tribunales, pero defenderé con la misma
firmeza a las consejeras y a los consejeros de este instituto cuando en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales adopten decisiones. Estamos aquí para cumplir la Constitución y la ley, y esa debe ser y seguirá siendo la responsabilidad del Instituto Nacional Electoral. Gracias por escucharme.